presentación de su libro, del cual me siento en gran parte padre. ¿Quién puede ser la madre del libro? Nadie lo puede saber. Pero yo recuerdo que este libro empezó a andar un día que Javier puso en paseo una inscripción que decía: pese a lo que se dice de Perón, el último Perón mantenía contenidos emancipatorios fundamentales. Entonces yo le dije, tenés razón, ¿por qué no hacemos un debate acerca de ese tema? Y le dimos cuerpo a un debate que hicimos prácticamente acá a la vuelta, en el Centro Cultural Malena, Unidad Básica de la Patria Grande. Lo hicimos, creo que fue en marzo de este año, y a continuación Javier puso otra vez en Facebook la idea de llevar adelante este libro. Entonces yo le digo otra idea: ¿por qué no lo escribimos juntos? Javier estuvo de acuerdo, pero él tenía la compulsión de sacar el libro para el primer aniversario de la muerte del general. Y yo tengo, a pesar de mi condición de senilidad y abuelazgo que me distingue, tengo una hija de 4 años de la cual me ocupo cotidianamente y no tengo tanto tiempo para elaborar y para aportar en el libro. Entonces quedamos en hacer otra reescritura en el futuro, porque yo le propuse a Javier ampliar el campo histórico del último Perón. Javier trabaja en este libro el momento a partir de que el general Perón vuelve a la Argentina. Para mí, la lectura del último Perón implica un abordaje de un periodo que arranca con el golpe del 66. Porque el gran tema, o uno de los grandes temas de la última etapa de Perón, fue el tratamiento de la violencia política. Y la cuestión de la violencia política tiene una dimensión diferente a partir del golpe de Onganía, porque con el golpe de Onganía y la proscripción de todos los partidos políticos, de todas las fuerzas políticas, nacieron vertientes que reivindicaban la lucha armada. Hasta en el radicalismo había sectores de la coordinadora, uno de la coordinadora Moró, no me acuerdo, Stubri, era, nadie más, me parece. No, había alguno más. Pero, salís a preguntar, seguro que nadie más. Bien, pero dedicaban la guerrilla a esas personas en el año 67-68. O sea, Gorriarán tiene más lejos. Sí, pero Gorriarán no era radical. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, ese es un detalle que se me escapa. Bien, entonces creo que el último Perón tiene que ser abordado de una perspectiva un poco más larga en el tiempo, y para mí el último Perón es un periodo que va desde el 66 hasta su muerte. Por eso íbamos a hacer este libro que firma solamente Javier, lo íbamos a hacer entre los dos, pero yo ya le hice un nuevo capítulo que trabaja la cuestión del periodo histórico y que propone que el periodo histórico, en general el periodo histórico y el periodo histórico del último Perón va del 66 al 74, y luego vendrán más cosas que necesariamente tienen que ver con una reivindicación que yo hago de Javier, a quien conocí primero como militante. O sea, yo no sabía que Javier, sabía que era abogado, pero no sabía que Javier era historiador como yo. Y lo descubrí después cuando llevaba bastantes años de conocerlo, lo descubrí en el año 2008, cuando me regalaste el libro de Belgrano. Ahí fue que te descubrí como historiador. Y si bien él no tiene formación académica de historiador como tengo yo, que soy egresado de la carrera de historia, comprende algo fundamental para cualquier historiador. Cuando uno tiene un determinado desarrollo histórico, no puede quedar pegado a esa cuestión y dejar ese conocimiento como algo cristalizado para toda la historia. Javier tiene claro que una conclusión histórica es una conclusión en un momento que luego puede ser sometida a debate y resignificada en otra etapa. No tiene sentido pensar los conocimientos históricos como cosas cristalizadas de una vez y para siempre. Entonces, me parece muy relevante que Javier saque este libro donde destaca, como fue el disparador en su momento de la redacción del libro, y acá podemos tener una serie de diferencias muy grandes con los compañeros que tengo en la mesa, especialmente con Ariel Magirena y con Javier. Podemos diferir en muchas cuestiones, pero los tres coincidimos en que el último Perón se destacaba porque tenía muy claro el momento que vivía América Latina y tenía
además tenía muy clara su condición de conductor estratégico. Cuando Perón vuelve al país, había un cerco imperialista sobre la Argentina, que existía la dictadura de Cronas del año 54, la dictadura brasileña desde el año 64, la dictadura boliviana desde el año 71, y en el plazo que va desde el primer retorno de Perón hasta el momento que Perón asume la presidencia, se agregan golpes militares en Uruguay y en Chile. Entonces, frente a esa situación, no se podía esperar que Perón avalase el desangramiento interno del peronismo. La única respuesta que se podía dar era la unidad nacional. Entonces Perón eso lo tenía absolutamente claro, y por eso cuando vuelve al país plantea como primera cuestión la unidad nacional. Creo que fue en el mismo discurso del 20 de junio del 73, después de los sucesos desgraciadamente recordados de la segunda vuelta del general Perón, dijo: hay que reformular una apotegma del peronismo. No es más, para un peronista no hay nada mejor que otro peronista, para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Ahí estaba diciendo en lenguaje llano la necesidad de enfatizar en la unidad nacional, el único modo que tenía la Argentina de resistir la presión del imperialismo. O sea, que era muy claro que la única, pues, el proyecto de Perón era reindustrializar la Argentina, y en ese proceso de reindustrialización también había que dotar al país de una democracia estable y duradera. Y lo que más perjudicó a ese proyecto de Perón, que hoy en día estamos reivindicando el mismo proyecto que reivindicó el general Perón cuando vino al gobierno: industrializar el país y democracia. O sea, los dos ejes estratégicos fundamentales: unidad continental para afrontar los desafíos. No había fondos buitres en aquel momento, recién aparecía la primacía de las finanzas con la crisis del petróleo del año 73, pero no existía la volatilidad que tienen los mercados financieros en la actualidad. Pero los problemas centrales siguen siendo los mismos. Y Perón tenía claro que él tenía que conducir a todo el país, tenía que conducir a todo el pueblo, y tenía que conducirlo en una condición muy difícil, con presiones de todo tipo, con situaciones sumamente complicadas, y desgraciadamente la vida no le dio como para seguir, porque está mal hacer historia contrafáctica, pero yo creo que si no hubiese habido un 1 de julio de 1974, ya, todos los años hay un 1 de julio, todos los años hay un 17 de octubre, digo, si Perón no se hubiese muerto, no había golpe del 76. O sea, creo que eso es fundamental. Es un imposible pensar que Perón, en el estado en que estaba, con los años que tenía, con la salud delicada que tenía, y que iba a estar sometido a presiones tremendas como son ejercer la presidencia en un país convulsionado como era la Argentina, que Perón hubiese podido vivir muchos años más. Pero en el caso de que Perón hubiese tenido mucha más vida, era muy difícil esperar que hubiese habido un golpe del 76, con todo el retroceso nacional que hubo para la Argentina, con todo el retroceso de conquistas populares que se sufrieron durante el golpe. Eso hubiese sido completamente imposible. Entonces, yo vuelvo a reiterar mi agradecimiento a Javier por haberme invitado en el día de hoy, un día muy importante para todo escritor, y de hecho ya les estoy haciendo la invitación a todos ustedes para que dentro de un par de años vengan cuando el mismo libro con otro título. Yo estoy pensando en un título del tipo El testamento de Perón, un legado emancipatorio, por ejemplo, un legado emancipatorio para la posteridad, una cosa así. Cuando hagamos un libro entre los dos, que tome un último Perón un poco más extenso, que les estoy haciendo la invitación para que nos acompañen ese día que los presentemos. No quiero extenderme demasiado porque creo que cada uno de nosotros tiene que hablar poco y después permitir que todos los presentes digan lo que quieran decir. Muchas gracias.